Hola, hola, ¿qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al Cuadrado y en esta ocasión te traigo un video complementario al video que te subí hace algunos días con respecto a los aumentos importantes en la anualidad de tus tarjetas de servicios Gold y Green de American Express. Y es que no solo la Gold y la Green sufren aumentos de anualidad, sino también la tarjeta de crédito Platinum de American Express. Sí, una de las tarjetas que pues más ocupaba yo personalmente y que más me ha dado beneficios y que incluso yo tenía el super combo de una tarjeta de servicios y esta tarjeta de crédito también sube de anualidad. Entonces ahí también es un punto interesante porque yo les comentaba, pues a lo mejor ya no conviene tanto tener la Green, mejor mantener esta, pero si esta también va a subir de costo, pues ya te conviene mejor sí mantener la Green. Es un punto interesante y es un tema que debemos discutir para ver si te conviene o no y cuál es la estrategia por la que tú optas. Si a mí me preguntas personalmente, yo mantendría esta tarjeta, pero ya no me iría por las tarjetas tradicionales de American Express, sino me iría por una tarjeta Blue de Aeroméxico American Express, porque esta sí mantiene una anualidad de $160 masiva. Y eso está buenísimo porque es una tarjeta que te da aparte algunos beneficios adicionales a la Green. Entonces posiblemente yo migre de una Green a una azul. Solamente que ahorita tengo la Gold porque di el upgrade directamente de la Green a la Gold. Y como ya les dije, aquí está. Ya en el sitio web aparece de manera 100% oficial. Aquí está, $600 masiva para la anualidad de esta, cuando antes eran 450, o sea, un incremento brutal. Y de la Green, esta tenía 160, que tiene igual que la Blue, y aumenta a 220, o sea, es un aumento brutal. Lo que sí, como les digo, recomiendo ya solicitar la Blue. Ahí puedes hacer las escalaciones, por ejemplo, a la Gold de Aeroméxico, que esta cuesta así 450, no va a subir. Y ya puedes tener beneficios. Lo único que debes de tomar en cuenta es que de estas tres de Aeroméxico, la Gold y la Blue son de plástico. La única metálica es la Platinum, pero estaría bastante bueno probarlas. Nada más, también otro punto interesante es que la Blue te van a cobrar la anualidad. Ah, no, sin cuota de anual el primer año. Entonces a lo mejor si aprovechamos. Nada más que la solicitaría yo creo que a inicios del siguiente año. Mantendría mis tres tarjetas, dos de servicio y la de crédito, porque puedes tener N cantidad de servicio y solamente una de crédito. Cancelaría la Green y me quedaría con la azul de Aeroméxico. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa, ¿cuánto aumenta? Aquí está. Te informamos que a partir del 22 de septiembre la anualidad de la tarjeta Platinum Credit Card American Express tendrá un incremento de 3,700 a 4,200 pesos masiva. Es la que menos incremento tiene. Son 500 pesos prácticamente. Entonces sería cuestión de ir analizando qué show con esto. La están balanceando muy bien con la Green. Entonces yo recomiendo mantener esta, pero ahora irte por la azul de Aeroméxico, que eso ya lo estaremos solicitando más adelante a ver si me la aprueban. Eso sería todo por este video. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tienes estas tarjetas? ¿No las tienes? ¿Las querías pedir? Creo que es un punto interesante evaluarlo para futuros. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo, un besote. Cambien el combo, ya no por la Green, sino por la Blue de Aeroméxico. Chao, chao.